y os voy a contar por qué me pusieron este nombre y a qué me dedico. Runa es el antiguo nombre que tenía el río que pasa por nuestro barrio de La Rochapea y recorre Pamplona, el río Arga. En sus orillas, mujeres como yo, lavábamos la ropa sucia arrodilladas en el suelo. Nuestro trabajo empezaba el lunes cuando recogíamos la ropa, bajábamos al río, frotábamos las manchas sobre tablas de madera y una vez limpias las dejábamos secar al sol rochapeano. Al final de la semana entregábamos a nuestros clientes la ropa después de plancharla. Hola, chicas y chicos. Soy Francisco Redín, aunque todos me conocían como Mochorro. Como mi amiga Runa, os contaré algunas cositas de mí. Vivía en La Rochapea y trabajaba mis huertas, donde cultivaba lechugas, tomates, pimientos, acelgas y otros productos que luego se vendían en el mercado de Santo Domingo. ¡Qué recuerdos! ¿Cómo ha cambiado este lugar? Parece mentira que debajo de estos edificios, carreteras y parques que hay ahora hubiera habido tantas huertas que, durante años, hortelanos rochapeanos como yo trabajábamos con nuestras manos. Como no teníamos piscinas como vosotros, se me ocurrió la idea de crear una zona donde bañarnos, aprovechando el riachuelo que venía de la presa de San Pedro y pasaba por mis huertas. Los llamé los baños de Mochorro. Pero tenía que separar las mujeres de los hombres y levanté una valla de 2 metros con una cortina de sacos y un cartel que decía: se prohíbe bucear cerca de la cortina. ¡Ay, Runa! ¿Cuántas mañanas te veía desde mi huerta bajar al río? Ya recuerdo los piropos que nos echabas. Bueno, no nos liemos, que quedan personajes por hablar. Hola, amigos y amigas. Me llamo Riasco y llegué a la comparsa más tarde que Runa y Mochorro. Os contaré cuál es mi historia. Mi nombre quiere recordar a la ya casi desaparecida Plaza de Riasco, o también conocida en la actualidad como Plaza de Rotazar. Se encuentra junto al puente de La Rochapea y los corrales de los toros. En ella nos juntábamos los vecinos para celebrar las fiestas del barrio, donde comenzábamos con el baile de los mayordomos, pero eso os lo contará nuestra amiga Chancharrana. Trabajé en uno de los muchos molinos que había en las orillas del río. Aprovechábamos el movimiento del agua para hacer girar los mecanismos y que el trabajo no fuera tan duro. Aunque los hubo de muchos tipos, el molinero harinero como yo fue el más tradicional. Con el trigo hacíamos harina. Hola, amigas y amigos. Me llamo Chancharrana y llegué a la comparsa con Arriasco. Os contaré cuál era mi labor en el barrio y de dónde viene mi nombre. Mi nombre hace homenaje a unas antiguas huertas que se encontraban cerca de la Plaza Riasco, detrás de los corrales de los toros. Tuve la suerte de que me nombraron en unas fiestas mayordoma del barrio junto a unas amigas. Casi todas éramos lavanderas y hortelanas. Nos encargamos de preparar las fiestas, que todo saliera bien y sobre todo disfrutarlas. Después he podido ver a mis hijas, nietas, incluso bisnietas ser mayordomas. Quizás algún día alguna de vosotras también lleguéis a serlo. ¿Cuántos bailes nos echábamos en fiestas tú y yo? ¿Y cuántos pisotones me dabas?
abandonados y perdidos. Un año me quise presentar como alcalde y para que me votaran propuse traer el mar a Pamplona y los peces por tuberías. Aunque hubo mucha gente que se rió de mí, conseguí muchos votos, pero no llegué a ser alcalde. Que sepáis que por eso no tenemos mar. Hola a todos y todas, soy Pagoto. Trabajaba en la estación del tren cargando y descargando los vagones. Era un trabajo muy duro y pesado. Eso me convirtió en el más fuerte de mis compañeros. Unos Sanfermines vino el circo ruso con un oso amaestrado. Yo me ofrecí para luchar con él. La pelea fue dura, pero le gané. Hola chicos y...
Bai, bueno, ni Aitor Perez naiz, Haizeberri Dultzaineroen taldeko kidea, eta hemen egun gara Errotxapeako konpartsarekin jotzen. Egin dute horrelako ikuskizun bat, erraldoi handi eta txikiekin, eta egon gara gu, eta baita Zarrabete Gaiteroak taldea jotzen. Eta jo ditugu erraldoien balsak, eta gero beste dantza batzuk, eta Arrotxapean dantza taldeak ere emanalditxo bat eskaini du. Eta beno, guretzako ere musika talde bezala, oso polita da berriz kalean erraldoiekin jotzea, zeren aurten bi emanaldi bakarrik egin ditugu konpartsarekin, bat pasaren hilabetean eta gaur hemen. Eta beno, espero dezagun berriz kaleetan, baina kale jiran ibiltzea dela azkenean bere tokia. Beno, polita, zeren azkenean kalean jotzea da gure lekua, baina pixka tristea azkenean gu urrunean gaudelako, ez? Jendea dagoelako punta batean eta gu bestean, ez? Azkenean, distantzian egon bar gara, ez? Baina, alere polita da azkenean elkartzen delako jendea, eta berriz kalean, azkenean erraldoia, musika, gure kasuan Dultzaina, eta kalea da bere lekua, ez? Eta orduan, kalean berriz egitea, guretzako polita, guztiz, zeren azkenean ekitaldi hauek behar dutena da kalea, ez? Orain izan da bezala, eta azkenean gehien egiten dituguna dira kale jirak, eta hori da egin posible ez dena, ez? Eta orduan, barrelako formatuak behintzat aldatzen dute, edo nolabait egiten aldugu beste modu batean, ez? Baina bai guztiz kondizio jarri du pandemianek, ez? Eta, espero dezagun berriz laster bueltatzea bere egoerara. Zen azkenean hor da benetan disfrutatzen dugun tokia, ez? Kale jiran eta jendearekin batera. Beno, azkenean eskaintzen dutena da pixka eta laitasuna, ez? Nik uste, nire iritzi pertsonala, baina galdu dugula laitasuna pixka bat, eta honek azkenean ekartzen digu berriz, kulturak azkenean elkartzen gaitu, ez? Eta orduan nik uste beharrezkoa dela horrelako ekitaldiak egitea, eta azkenean da, voluntatea izatea. Bai kultur eragileok eta bai instituzioek. Kultur eragileok gehienak behintzat, nahia badugu, ez? Baina gero beste aldetik, jarri dizkiguten traba guztiak baita gauza hauek txiki hauek egiteko, eta beste batzuk, pixkan agerian uzten du betiko kontua, ez? Kultura beti dagoela beste bigarren maila batean, eta azkenean kultura segurua da eta batez ere beharrezkoa dela. Beno, gertatzen dena leku guztietan ez direla neurri berak ematen. Leku batzuetan uzten dituzte ekitaldi tipo batzuk eta beste batzutan ez, ez? Eta arrazoiak azkenean dira interes falta eta ez dago besterik. Zeren neurriak ondo eramaten badira eta aurrera eramaten bada ez dago arazorik, ez? Baina zatik leku batzutan hemen elkar gaitezke eta beste formatu batzutan ez, ez? Azkenean da, voluntatea izatea, batez ere hori eragileen aldetik. Azkenean jendea maskarillarekin dago, ez dago guztiz gainean, ez? Eta nolabait, ekitaldia gaina ez dira soluzioak, beraz horrelako formatu batzuk egiten badira, primeran aurrera eman diteke, eta nik uste geroz eta gehiago egiten ari dira, horrek esan nahi du, posible dela, eta arazorik ematen ez duela, ez?